Todo lo que creías saber sobre la legendaria katana japonesa es mentira, porque en los campos de batalla del Japón feudal existía un arma que la superaba completamente y que decidía el destino de imperios enteros. Imagínate por un momento estar en medio de una llanura japonesa del siglo XVI. El aire matutino se corta con el sonido metálico de miles de armas preparándose para el combate. Pero aquí viene lo sorprendente. Los guerreros más temidos del campo de batalla no empuñan las elegantes katanas que hemos visto en películas y series. En sus manos sostienen algo completamente diferente: largas lanzas de madera y metal conocidas como yari. Esta revelación desafía todo lo que el cine y la cultura popular nos han enseñado sobre el combate samurái, porque resulta que la realidad de la guerra japonesa medieval era radicalmente distinta a lo que imaginamos. Mientras nosotros romantizamos la imagen del guerrero solitario con su katana brillante, los verdaderos señores de la guerra japoneses habían descubierto algo mucho más letal. Para entender esta fascinante historia, tenemos que viajar hasta el período Sengoku, una época de caos y guerra constante que transformó Japón para siempre. Durante estos años turbulentos, que se extendieron aproximadamente desde 1467 hasta 1615, el país se fragmentó en cientos de territorios controlados por señores de la guerra llamados daimios. Cada daimio soñaba con unificar Japón bajo su control. Y para conseguirlo, necesitaba algo más que valentía y honor tradicional. Necesitaba eficiencia militar. Y aquí es donde nuestra historia se vuelve realmente intrigante, porque estos comandantes descubrieron que ganar batallas no tenía nada que ver con duelos individuales de espadas. Los estudios modernos sobre tácticas militares japonesas han revelado algo extraordinario. La mayoría de batallas decisivas se ganaban en los primeros minutos del enfrentamiento, mucho antes de que los guerreros llegaran al combate cuerpo a cuerpo donde brillaba la katana. Todo se decidía en ese momento crucial, cuando dos formaciones de infantería chocaban como olas gigantescas. Pero aquí viene el detalle que cambia toda la perspectiva. Esas formaciones no estaban compuestas principalmente por samuráis de élite. Estaban formadas por soldados de a pie llamados ashigaru, literalmente pies ligeros, que representaban el 80% o más de cualquier ejército efectivo de la época. Estos ashigaru no eran nobles guerreros con años de entrenamiento en artes marciales. Eran campesinos, artesanos y comerciantes reclutados y entrenados específicamente para una función: mantener la formación y apuntar sus largas lanzas hacia el enemigo. Y precisamente por esto eran tan devastadoramente eficaces. La lógica detrás de esta táctica era brutalmente simple. Imagínate intentando acercarte a un muro de puntas de lanza que se extiende 3 metros hacia ti. No importa cuán hábil seas con la espada, no puedes alcanzar a tu enemigo sin antes atravesar esa barrera mortal de metal afilado. Las formaciones de yari creaban literalmente un bosque de muerte que era prácticamente imposible de penetrar. Pero la genialidad del sistema iba mucho más allá de la simple longitud de las armas. Los comandantes japoneses habían desarrollado formaciones increíblemente sofisticadas que maximizaban la efectividad de estas lanzas largas. La más famosa era la llamada formación de erizo, donde los ashigaru se organizaban en cuadrados compactos con las lanzas apuntando en todas las direcciones. Trabajos de campo recientes han demostrado que estas formaciones podían mantener su efectividad incluso cuando eran atacadas desde múltiples flancos simultáneamente. Era como enfrentarse a una fortaleza móvil que se movía por el campo de batalla, sembrando destrucción. Y aquí es donde la naginata, esa elegante alabarda japonesa, jugaba un papel crucial pero poco conocido. Mientras las yari formaban la columna vertebral de la formación, las naginata actuaban como armas de apoyo, perfectas para cortar las piernas de los caballos enemigos o barrer a cualquier adversario que lograra acercarse demasiado a la línea principal. La combinación era letal. Las yari mantenían al enemigo a distancia, mientras las naginata eliminaban cualquier amenaza que lograse filtrarse. Era un sistema de combate tan eficiente que incluso los ejércitos de samuráis más experimentados
se veían completamente superados cuando se enfrentaban a formaciones disciplinadas de Ashigaru. Esto nos lleva a una de las ironías más fascinantes de la historia militar japonesa. Los mismos samuráis que despreciaban a estos soldados de a pie como guerreros inferiores, se vieron obligados a adaptarse o perecer. Muchos samuráis tradicionales descubrieron que sus técnicas individuales de combate, perfeccionadas durante generaciones, eran prácticamente inútiles contra estas nuevas tácticas de masa. La transformación fue tan dramática que los propios samuráis comenzaron a entrenar con yari y a incorporar estas armas largas en su arsenal personal, porque habían aprendido una lección dolorosa. En el campo de batalla real, la supervivencia importaba más que el honor tradicional. Pero no pensemos que la katana se volvió completamente irrelevante. Tenía su lugar específico en este nuevo orden militar, aunque no era el lugar protagonista que tradicionalmente le hemos asignado. La katana seguía siendo fundamental en 3 situaciones muy concretas: combates en espacios cerrados, donde las armas largas perdían ventaja, enfrentamientos individuales fuera de la batalla principal, y como símbolo de estatus que identificaba el rango del portador. De hecho, interpretaciones recientes sugieren que la katana funcionaba como una especie de seguro de vida para el guerrero. Cuando las formaciones se rompían y el combate organizado se desintegraba en caos individual, tener una katana de calidad podía marcar la diferencia entre vivir o morir. Esta dualidad creó una situación militar fascinante. Los ejércitos más exitosos combinaban la efectividad masiva de las formaciones de lanzas con la flexibilidad individual de los guerreros armados con katanas. Era un equilibrio delicado que requería comandantes excepcionales para coordinarlo correctamente. Los grandes unificadores de Japón, como Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi, comprendieron esta evolución táctica mejor que nadie. Nobunaga, en particular, llevó la profesionalización militar a extremos nunca vistos, creando ejércitos donde cada soldado conocía exactamente su función y la ejecutaba con precisión mecánica. Sus formaciones de Ashigaru se entrenaban durante meses hasta lograr moverse como un solo organismo. Podían cambiar de formación defensiva a ofensiva en cuestión de segundos, adaptándose a las condiciones cambiantes del campo de batalla con una fluidez que aterrorizaba a sus enemigos. Esta profesionalización tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá del ámbito militar. Los ejércitos estandarizados requerían logística estandarizada, lo que impulsó mejoras en la producción de armas, el transporte de suministros y la organización administrativa. Japón se estaba transformando en una máquina de guerra increíblemente eficiente. Y aquí llegamos a uno de los aspectos más sorprendentes de toda esta evolución: cómo cambió completamente la naturaleza social del combate. Durante siglos, la guerra japonesa había sido dominio exclusivo de la clase samurái, con sus códigos de honor, duelos individuales y tradiciones ancestrales. Pero las nuevas tácticas democratizaron literalmente el campo de batalla. Un campesino con 3 meses de entrenamiento y una yari podía derrotar a un samurái con décadas de experiencia, simplemente porque estaba utilizando el arma adecuada en la formación correcta. Esta realización sacudió los cimientos mismos de la sociedad japonesa. La resistencia de los samuráis tradicionales ante este cambio no fue simplemente cuestión de orgullo herido. Algunos historiadores sugieren que existían razones económicas profundas detrás de esta reticencia. Los samuráis habían invertido fortunas enteras en su equipamiento. Armaduras elaboradas, katanas forjadas por maestros reconocidos, años de entrenamiento con instructores prestigiosos. Ver cómo todo ese patrimonio se volvía secundario ante un campesino con una lanza barata debió ser devastador. Pero lo que resulta verdaderamente fascinante es descubrir cómo algunos clanes samuráis más visionarios no solo abrazaron el cambio, sino que lo perfeccionaron hasta límites insospechados. El clan Takeda, famoso por su caballería, desarrolló una técnica que combinaba cargas de jinetes con formaciones de yari de manera magistral. Sus lanceros creaban corredores específicos por donde la caballería podía atravesar las líneas enemigas,
para luego cerrar esas aberturas inmediatamente después del paso de los jinetes. Este nivel de coordinación requería un entrenamiento que rozaba lo artístico. Los ashigaru tenían que calcular no solo la velocidad de aproximación de la caballería propia, sino también anticipar los movimientos del enemigo y reaccionar en fracciones de segundo. Era como una danza mortal ejecutada por cientos de personas simultáneamente. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado, porque mientras Occidente seguía obsesionado con los caballeros pesados y sus armaduras, Japón había desarrollado un sistema militar que se adelantaba siglos a su tiempo. Las tácticas de infantería masiva que dominaron los campos de batalla europeos durante las guerras napoleónicas ya se estaban perfeccionando en Japón durante el siglo XVI. La diferencia era que los japoneses habían añadido elementos que Europa tardaría generaciones en comprender. La flexibilidad táctica, por ejemplo. Mientras que las formaciones europeas tendían a ser rígidas y especializadas, las formaciones japonesas podían transformarse sobre la marcha. Una línea de ashigaru con yari podía convertirse en una formación defensiva circular, luego en una cuña ofensiva, y después en múltiples grupos de combate independientes. Todo ello en cuestión de minutos. Esta adaptabilidad se debía en parte a un sistema de comunicación battlefield revolucionario. Los comandantes japoneses utilizaban una combinación de tambores, gongs, banderas y gestos codificados que permitían transmitir órdenes complejas incluso en medio del caos de batalla. Cada ashigaru conocía no solo su función primaria, sino también múltiples variaciones según las señales que recibiera. Algunos estudios contemporáneos sugieren que este sistema de comunicación era tan sofisticado que permitía maniobras que no se verían en Occidente hasta la llegada del telégrafo militar. La capacidad de coordinar movimientos de miles de soldados en tiempo real otorgaba a los comandantes japoneses una ventaja táctica extraordinaria. Pero todo esto nos lleva a una revelación aún más sorprendente. La verdadera revolución no fueron solo las armas o las tácticas, sino la mentalidad completamente nueva hacia la guerra que esto generó. Los daimios más exitosos comenzaron a ver sus ejércitos no como colecciones de guerreros individuales, sino como máquinas de guerra integradas donde cada componente tenía una función específica. Esta mentalidad sistemática transformó incluso la forma en que se construían los castillos. Los arquitectos militares japoneses empezaron a diseñar fortificaciones pensando específicamente en las formaciones de yari. Los patios se dimensionaban para permitir el despliegue óptimo de lanceros. Las escaleras se construían con anchos que favorecían el combate con armas largas, y los pasadizos se orientaban para maximizar la ventaja defensiva de las formaciones organizadas. El resultado fueron fortalezas que funcionaban como extensiones naturales de las tácticas de campo abierto. Un atacante que lograra penetrar las murallas exteriores se encontraba inmediatamente canalizado hacia espacio, donde los defensores podían formar sus temibles muros de lanzas con máxima eficiencia. Y es aquí donde aparece uno de los personajes más enigmáticos de este periodo, Angon Tadekatsu, considerado por muchos el mejor guerrero de su generación. Lo extraordinario de Tadekatsu no era su habilidad con la katana, sino su maestría absoluta con una yari de longitud excepcional conocida como Tonbohiri, la cortadora de libélula. Las crónicas de la época, aunque posiblemente exageradas, describían a Tadekatsu como capaz de mantener a raya a docenas de enemigos simultáneamente utilizando únicamente su lanza legendaria. Más importante aún, había desarrollado técnicas que permitían usar armas largas, incluso en combate individual, algo que la mayoría consideraba imposible. La leyenda cuenta que Tadekatsu podía cambiar el agarre de su yari instantáneamente, usándola como lanza larga para mantener distancia, como bastón de combate para ataques medios o incluso como arma contundente en combate cerrado. Si estas historias tienen
algo de verdad, representarían la evolución máxima del arte marcial adaptado a las nuevas realidades militares. Pero más allá de las leyendas individuales, lo que resulta fascinante es cómo esta revolución armamentística afectó a la producción industrial japonesa. La demanda masiva de yari de calidad uniforme impulsó innovaciones en metalurgia que tendrían consecuencias imprevistas. Los herreros desarrollaron técnicas de producción en serie que mantenían la calidad mientras reducían costes y tiempos de fabricación. Estas innovaciones no se limitaron a las armas. La necesidad de equipar ejércitos masivos impulsó mejoras en la producción de armaduras, cascos y equipamiento auxiliar. Japón estaba experimentando lo que podríamos llamar su primera revolución industrial, siglos antes que Europa, impulsada enteramente por necesidades militares. La estandarización se extendió incluso a elementos aparentemente menores: las correas para sujetar las yari, las bolsas para transportar raciones, los recipientes para agua. Todo se diseñaba pensando en la producción masiva y la intercambiabilidad. Una Shigaru podía reemplazar cualquier pieza de su equipo con elementos de cualquier otro soldado de la unidad. Esta intercambiabilidad tenía ventajas tácticas enormes. Las unidades podían reabastecerse rápidamente en campo. Los soldados heridos podían transferir su equipamiento inmediatamente a reemplazos, y los comandantes podían redistribuir recursos según las necesidades cambiantes de cada batalla. Y aquí llegamos a lo que posiblemente sea el aspecto más revolucionario de todo este sistema. ¿Cómo cambió la naturaleza misma del liderazgo militar? Los comandantes tradicionales habían liderado desde el frente, demostrando valor personal e inspirando a través del ejemplo individual. Pero las nuevas tácticas requerían generales que fueran ante todo estrategas y coordinadores. Los mejores comandantes del período Sengoku tardío eran maestros de la logística tanto como del combate. Sabían exactamente cuántas yari se necesitaban para defender 1 kilómetro de frente, cuántas raciones requería una formación de Ashigaru durante una marcha de 3 días, y cómo redistribuir efectivos según el terreno y las condiciones meteorológicas. Esta profesionalización del mando militar creó una nueva clase de oficiales que combinaban conocimientos tradicionales de combate con habilidades casi científicas de planificación y organización. Algunos historiadores sugieren que estos comandantes fueron los precursores de los oficiales de Estado Mayor modernos, anticipándose en siglos al desarrollo militar occidental. La culminación de toda esta evolución se manifestó en las campañas de unificación de Japón. Las batallas decisivas del período no se ganaron mediante heroísmo individual o tradiciones ancestrales, sino a través de la aplicación sistemática de principios militares innovadores centrados en el poder devastador de las formaciones de lanzas organizadas. Cuando finalmente llegó la paz tras la victoria de los Tokugawa, Japón se encontró con un legado militar extraordinario que había transformado no solo la guerra, sino toda la estructura social del país. Las yari habían demostrado ser mucho más que simples armas. Habían sido los instrumentos de una revolución completa. Cuando el shogunato Tokugawa finalmente consolidó su poder a principios del siglo XVII, se encontró con un dilema inesperado. Tenían en sus manos el ejército más devastadoramente eficaz que Japón había conocido jamás, pero ya no había enemigos contra los que utilizarlo. La solución que adoptaron cambiaría para siempre la percepción mundial sobre el combate samurái, y es la razón por la que hoy creemos que la katana era el arma suprema del guerrero japonés. El proceso fue deliberado y meticuloso. Los Tokugawa comprendían que su nuevo sistema político dependía de mantener a la clase samurái satisfecha, pero también necesitaban neutralizar su potencial destructivo. La respuesta fue genial en su simplicidad. Transformaron a los guerreros más letales del mundo en una clase ceremonial obsesionada con el refinamiento estético y los códigos de honor. Las yari, esas armas que habían decidido el destino de imperios enteros, fueron sistemáticamente retiradas de la circulación, no mediante prohibiciones explícitas,
sino a través de algo mucho más sutil: la manipulación cultural. El nuevo régimen promovió intensivamente las artes marciales individuales, especialmente el kenjutsu, el arte de la espada, como la verdadera expresión del espíritu samurái. En cuestión de 2 generaciones, los descendientes de aquellos temibles Ashigaru, que habían revolucionado la guerra mundial, estaban practicando elaboradas ceremonias de té y componiendo haikus. Los hijos de los comandantes que habían perfeccionado las tácticas de formación más avanzadas de su época, se dedicaban ahora a pulir sus técnicas de duelo individual en dojos privados. Pero aquí viene lo verdaderamente sorprendente. Esta transformación no fue solo una estrategia política interna. Tuvo consecuencias que se extenderían durante siglos y llegarían hasta nuestros días. Cuando Japón finalmente se abrió al mundo occidental en el siglo XIX, lo que los extranjeros encontraron fue precisamente esta versión romantizada y ceremonial de la cultura samurái. Los primeros diplomáticos y comerciantes occidentales que llegaron a Japón quedaron fascinados por los elaborados rituales de combate individual que presenciaron. Veían samuráis ejecutando katas perfectas con sus brillantes katanas, participando en duelos formales regidos por códigos de honor intrincados y demostrando una maestría técnica que parecía casi sobrenatural. Lo que no podían imaginar es que estaban observando el equivalente japonés de un torneo medieval europeo. Espectacular, artísticamente impresionante, pero completamente desconectado de la realidad del combate militar efectivo. La verdadera tradición marcial japonesa, basada en formaciones masivas de lanzas y tácticas de infantería coordinada, había sido enterrada bajo siglos de paz forzosa. Esta distorsión se amplificó dramáticamente cuando comenzaron a llegar los primeros relatos occidentales sobre Japón. Los escritores europeos y estadounidenses, fascinados por el exotismo de la cultura samurái, se centraron obsesivamente en los aspectos más visualmente impactantes: los duelos ceremoniales, las katanas artísticamente forjadas y los códigos de honor aparentemente caballerescos. El proceso se aceleró aún más durante la era Meiji, cuando Japón se modernizó rápidamente en la segunda mitad del siglo XIX. Los propios japoneses comenzaron a ver su herencia marcial a través del prisma occidental. La imagen romántica del samurái solitario con su katana se convirtió en un símbolo de identidad nacional. Precisamente en el momento en que Japón adoptaba armamento occidental moderno para sus fuerzas militares reales. Curiosamente, los registros históricos que podrían haber corregido esta distorsión estaban disponibles todo el tiempo. Los archivos de los clanes contenían descripciones detalladas de las formaciones de Ashigaru, las tácticas de Yari y las verdaderas realidades del combate durante el período Sengoku. Pero estos documentos permanecieron enterrados en bibliotecas privadas, accesibles solo para eruditos especializados que tenían poco contacto con el mundo occidental. Incluso cuando comenzaron las primeras traducciones serias de textos históricos japoneses, al final del siglo XIX, los traductores occidentales mostraban una preferencia clara por las historias que confirmaban sus preconcepciones románticas. Las crónicas que describían las hazañas individuales de samuráis famosos se tradujeron y publicaron ampliamente, mientras que los manuales tácticos que detallaban el uso de formaciones de lanzas permanecían ignorados. Esta selección cultural creó un ciclo de retroalimentación que se reforzaba constantemente. Cuando los primeros maestros de artes marciales japonesas comenzaron a enseñar en Occidente a principios del siglo XX, descubrieron que había una demanda enorme por técnicas de katana, pero prácticamente ningún interés en las armas de asta tradicionales. El resultado fue que incluso los propios japoneses empezaron a creer en la versión occidentalizada de su propia historia militar. Las escuelas modernas de Kenjutsu florecieron tanto en Japón como en el extranjero, mientras que las técnicas tradicionales de Yari prácticamente desaparecieron. Era como si toda una tradición marcial se hubiera evaporado por falta de interés. El golpe final llegó con la llegada del cine y posteriormente la televisión. Los primeros filmes de samuráis, tanto japoneses como occidentales, se basaron completamente en la versión romantizada de la historia marcial japonesa. Era mucho más cinematográfico mostrar duelos elegantes entre guerreros individuales
que formaciones masivas de campesinos con lanzas largas. Estas representaciones mediáticas solidificaron para siempre la imagen popular del combate samurái. Generaciones enteras de personas, en todo el mundo, crecieron viendo películas donde los héroes resolvían conflictos épicos mediante duelos de katana, sin sospechar siquiera que la realidad histórica había sido radicalmente diferente. La ironía es que esta distorsión ocultó uno de los desarrollos militares más innovadores de la historia mundial. Las tácticas japonesas del período Sengoku se adelantaban literalmente siglos a su época, anticipando principios que no se redescubrirían en Occidente hasta las guerras napoleónicas o incluso más tarde. Los comandantes japoneses del siglo XVI habían resuelto problemas tácticos que atormentarían a los generales europeos durante generaciones. Habían desarrollado sistemas de comunicación en el campo de batalla, técnicas de coordinación entre diferentes tipos de unidades y métodos de entrenamiento masivo que no tendrían equivalente occidental hasta la era moderna. Pero quizás lo más fascinante de todo es que esta tradición marcial perdida no ha desaparecido completamente. En los últimos años, un pequeño grupo de investigadores e historiadores marciales han comenzado a reconstruir las técnicas tradicionales de Yari, basándose en los textos históricos que sobrevivieron. Sus descubrimientos son extraordinarios. Han demostrado que las técnicas individuales de lanza japonesas eran tan sofisticadas como cualquier arte marcial conocido, pero además estaban específicamente diseñadas para funcionar en formaciones coordinadas. Era un sistema marcial que operaba simultáneamente en múltiples niveles: individual, grupal y estratégico. Estos investigadores modernos han recreado algunas de las formaciones históricas utilizando réplicas precisas de Yari tradicionales. Los resultados confirman lo que sugerían los registros históricos. Estas formaciones eran prácticamente imposibles de romper mediante ataques frontales, incluso cuando los atacantes utilizaban armas tradicionalmente consideradas superiores. Los experimentos han revelado también detalles técnicos fascinantes que los textos antiguos daban por supuestos. Por ejemplo, la longitud específica de las diferentes Yari no era arbitraria. Cada medida había sido calculada para optimizar la efectividad de la formación en diferentes situaciones tácticas. Las Yari más cortas, de aproximadamente 3 metros, eran perfectas para combate en terreno irregular, donde las formaciones tenían que mantener flexibilidad. Las versiones más largas, que podían superar los 5 metros, estaban diseñadas para enfrentamientos en campo abierto, donde la prioridad era mantener la máxima distancia posible con el enemigo. Incluso más sorprendente es el descubrimiento de que existían Yari especializadas para funciones específicas dentro de la formación. Algunas tenían puntas diseñadas para perforar armaduras, otras para cortar correas y desactivar el equipamiento enemigo, y otras más para crear aberturas que pudieran explotar los combatientes de segunda línea. Esta especialización revela un nivel de pensamiento sistemático sobre el combate que es verdaderamente impresionante. Los comandantes japoneses no veían las Yari como armas individuales, sino como componentes de un sistema integrado donde cada elemento tenía múltiples funciones complementarias. Y aquí llegamos al descubrimiento más asombroso de todos. Los registros recientemente traducidos sugieren que las técnicas más avanzadas de formación de Yari se perdieron deliberadamente. No fue solo negligencia o cambio cultural natural. Parece que los propios maestros de estas técnicas decidieron conscientemente no transmitirlas durante el período Tokugawa. La razón era simple, pero escalofriante. Estas técnicas eran demasiado efectivas. Los maestros comprendían que cualquiera que dominara completamente el sistema de combate con Yari podría potencialmente derrocar al gobierno establecido. Era conocimiento tan peligroso que prefirieron llevárselo a la tumba antes que arriesgar una nueva era de conflicto. Esta decisión consciente de ocultar el conocimiento militar más avanzado de su época explica por qué la transición a la katana fue tan completa y por qué los registros históricos sobre las técnicas de Yari son tan fragmentarios. No fue solo que la paz hiciera innecesarias estas habilidades.
fue que se consideraron demasiado peligrosas para preservar. El resultado es que durante más de 400 años, el mundo ha creído que conocía la esencia del arte marcial japonés, cuando en realidad solo había visto su sombra ceremonial. La verdadera tradición marcial japonesa, aquella que había revolucionado la guerra y cambiado el curso de la historia, permanecía oculta en manuscritos polvorientos, esperando a que alguien tuviera la perspicacia de buscar más allá de la leyenda de la katana. Ahora, cuando contemplamos una katana en un museo o vemos una película de samuráis, podemos apreciar la ironía suprema. Estamos admirando los restos de una tradición que fue deliberadamente creada para ocultar una de las revoluciones militares más importantes de la historia humana. La elegante katana que consideramos el alma del guerrero japonés es, en realidad, el epitafio de un arte marcial tan devastadoramente efectivo que tuvo que ser enterrado para preservar la paz.